Yo no les escucho, así que si me escuchan, pongan una manito allí. Ya, a ver. Gracias, excelente. Muy bien, entonces hoy día vamos a dar el tema Generalidades 2 que comprende la parte de epidemiología y parasitosis, es decir, enfermedades producidas por parásitos. ¿Ya? Les voy a empezar a grabar la clase para luego subirlo a la plataforma. Recording in progress. Muy bien. Bueno, hablando de lo que es la parasitología, la anterior clase ya han debido ver qué es la parasitología, qué estudia la parasitología y diferentes términos que vamos a usar en todo lo que es parasitología en la materia, ¿no es cierto? Y para entender las enfermedades parasitarias. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología y cómo esta está relacionada con las parasitosis y cuáles son los factores que determinan la presencia de las parasitosis en diferentes comunidades, en diferentes poblaciones. ¿Ya? La epidemiología es una ciencia que estudia el fenómeno de la propagación de las enfermedades que afectan a las sociedades, es decir, a la población, de manera expansiva en el marco de un tiempo determinado. ¿Ya? Cuando hablamos por ejemplo, la medicina clínica, hablamos de cómo estudiamos las enfermedades, pero cómo estas enfermedades afectan al paciente, a un individuo, cómo una enfermedad se manifiesta en un individuo, digamos, no sé, la epilepsia, la diabetes, una neumonía, cómo se manifiesta en una persona. Pero cuando hablamos de epidemiología, hablamos del estudio de las enfermedades, de cómo éstas se propagan y se establecen en una población. Ahí ya hablamos de otras características de la enfermedad, de cómo se establece en una población. ¿Ya? Dentro de la epidemiología tenemos varios términos que son importantes de aprender, como ser, por ejemplo, epidemia y endemia. Una epidemia se refiere al hecho de que una enfermedad se propaga en una población y afecta a gran número de personas y se expande de forma intensa en un área geográfica y en un tiempo limitado, ¿ya? En un tiempo determinado, una enfermedad empieza a propagarse y produce gran cantidad de casos. A eso llamamos epidemia. Cuando esta enfermedad sobrepasa todas las fronteras nacionales, internacionales, etcétera, y se expande ya a varios continentes, ahí hablamos de pandemia. Por eso el coronavirus, el COVID, es una pandemia, porque empezó en una región específica en China, ahí empezaron a aparecer más casos, gran cantidad de casos, luego se fue a otro país, a otro continente, y ya cubrió todo el globo. En este caso, epidemia, estamos hablando de áreas geográficas y tiempos limitados. En cambio, la endemia, que eso es a lo que estamos esperando que se convierta el COVID, la endemia es una enfermedad que afecta a una población determinada con carácter permanente. Todo el tiempo está ahí la enfermedad. Y hay casos constantemente, las personas se enferman. Ejemplos de endemias que tenemos todo el tiempo. Resfríos, gastroenteritis, ¿no es cierto? Cuadros diarreicos, me refiero, etcétera. Entonces, son cuadros que de todo el tiempo las personas se van enfermando, se van resfriando, manteniendo cuadros respiratorios permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos ya hablamos de enfermedades endémicas. Pero muchas parasitosis son endémicas, es decir, que están constantemente en nuestra población, en nuestra comunidad, y eso debido a las características del medio ambiente, del huésped y también del mismo parásito. Otras definiciones importantes que debemos
tomar en cuenta son, por ejemplo, prevalencia, que es la proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población de estudio. Es decir, que en una población en donde estamos viendo la presencia de una enfermedad, el identificar cuántas personas están con esa enfermedad en un momento determinado, en un tiempo determinado, a eso se llama prevalencia. Por ejemplo, hoy día podríamos decir cuántas personas en este momento tienen diabetes. Entonces, hacemos las cuentas, no importa si tiene diabetes desde hace 20 años o recién le han detectado hace una semana, pero hoy está con diabetes. Entonces, a eso se llama prevalencia, el total de casos respecto a la población de estudio que sería, por ejemplo, en la ciudad del Alto. ¿Cuántas personas tienen diabetes? Sacamos un dato. En cambio, la incidencia se refiere al número de personas, número de casos nuevos de una enfermedad. Esther y Eugenia, por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Esther Vargas y Eugenia Flores. Eugenia Flores, por favor. Gracias. Bueno. La incidencia se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado también, ¿ya? Entonces, estos casos nuevos, ¿cuántos casos nuevos se están detectando a diario, ya? Esto, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos hacer un dato de incidencia de diabetes, tendríamos que decir el día de hoy, ¿cuántos casos nuevos de diabetes se han detectado? No se toma en cuenta todos los casos que hay desde hace 1 año, 2 años, 10 años. Esos ya no los tomamos en cuenta para la incidencia. En cambio, para la prevalencia tomamos en cuenta todos los que están enfermos con esa enfermedad en este momento. En cambio, en la incidencia, solo los casos nuevos. Por ejemplo, ustedes deben ver en las noticias todos los días se reportan los casos nuevos de coronavirus, ¿no es cierto? Están reportando la incidencia cada día, cuántos casos nuevos se reportan y vamos tomando medidas en relación a este dato, ¿no? Mientras más casos están aumentando, más medidas. Menos casos, más restricciones. Y menos casos, entonces ya no hay restricciones y hacemos todo, salimos todo como si no hubiera pandemia. Bueno. Otras definiciones que tenemos que tomar en cuenta en lo que es las características de las parasitosis en la población son la infección parasitaria y la enfermedad parasitaria. Son dos conceptos diferentes y que muchas veces, y que están muy relacionados porque en un huésped una infección parasitaria puede convertirse en una enfermedad parasitaria dependiendo de muchos factores que pueden ser del huésped, como ser su inmunidad, su estado nutricional, su estado vacunal, si está con vacunas o no, ¿no es cierto? Estado de inmunización. O también pueden estar relacionados con el parásito, la cantidad de parásitos, la virulencia del parásito, la patogenicidad del parásito, etc. O la localización del parásito, ¿no es cierto? Entonces, estos factores pueden determinar que una infección parasitaria se convierta en una enfermedad parasitaria. ¿Qué es la infección parasitaria? Es la presencia del parásito en el huésped, pero que no produce lesión o enfermedad, no se manifiesta clínicamente. La persona aparentemente está sana, pero lleva algún parásito en su organismo. En cambio, en la enfermedad parasitaria, el huésped sufre alteraciones patológicas y manifestaciones clínicas sintomatológicas producidas por la presencia de los parásitos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Muchas veces vamos a ver que en algunas parasitosis simplemente quedan como infección parasitaria, en el caso de parásitos comensales, que ya deben conocer cuáles son, ¿no es cierto? Los parásitos comensales, aquellos en los cuales se encuentran en un huésped, pero no le producen daño. En cambio, en las parasitosis propiamente dichas, las que producen enfermedad, sí se manifiestan clínicamente en el ser humano.
Todo esto, la presencia de las parasitosis en el ser humano están relacionadas con diferentes factores de riesgo que van a determinar que existan, que permanezcan, que sigan presentándose casos de parasitosis en nuestro medio, ¿ya? ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en una persona o en un grupo de personas que se sabe están asociadas con la probabilidad de estar especialmente expuestos a desarrollar o padecer un proceso mórbido. Por ejemplo, en el caso de las parasitosis, la presencia de contaminación fecal del medio ambiente, el hecho de que las personas defequen al aire libre, esas heces que pueden contener formas parasitarias, pueden contaminar el medio ambiente. Una vez que se resecan, el viento las lleva ese contenido a diferentes lugares, contaminando agua, alimentos, diferentes superficies, y pueden ser una fuente de infección para el huésped humano. Condiciones ambientales. Hay parasitosis que se desarrollan mucho mejor en ciertos ambientes, en especial más cálidos. El ambiente frío generalmente no favorece a la mayoría de las parasitosis. Por eso hay en lugares cálidos, por ejemplo, en el oriente de nuestro país, en la región de los Yungas, hay varias parasitosis que son favorecidas su presencia por las condiciones del ambiente, de un ambiente cálido. La vida rural, que generalmente está relacionada al contacto con el suelo, ¿no es cierto? Por el trabajo con la tierra, la agricultura, el cuidado de los animales, que en la ciudad no vamos a tener tanto ese contacto, pero en el ámbito rural sí, y eso puede determinar la presencia de varias parasitosis. Ciertas costumbres alimenticias, por ejemplo, varias veces ya les he hablado, creo, de la neurocisticercosis, que es una parasitosis del sistema nervioso central. Esta está relacionada, ampliamente relacionada con el consumo de carne de cerdo, ¿ya? Bueno, el consumo de carne de cerdo produce teniasis por teniasolium, y este puede producir cisticercosis. Pero hay poblaciones que tienen ciertas costumbres religiosas en las cuales no consumen cerdo. Entonces, estas poblaciones no están expuestas a esta enfermedad. Sería sumamente raro porque no consumen carne de cerdo. O, por ejemplo, hay parasitosis relacionada con la ingesta de pescados crudos, sin la cocción adecuada. Cosa que en regiones donde no hay esa práctica, por ejemplo, en nuestro país mediterráneo, Bolivia, entonces, aunque ya están llegando esas costumbres, ¿no es cierto? Pero entonces, debido a que esa costumbre alimentaria es diferente, aquí no estamos expuestos a esas parásitos, pero en donde sí tienen esas costumbres, sí. Lisette Picona, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ya. A ver. Estamos. Migraciones humanas. Es muy interesante el tema de las migraciones humanas porque, por ejemplo, hay parasitosis que se desarrollan sola por las características del medio ambiente, y a veces de la presencia de ciertos vectores, de ciertos huéspedes que requiere el parásito, de ciertas especies específicas donde habita el parásito. Hay parasitosis que se desarrollan en ciertas regiones muy limitadas. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas es propia del continente americano porque en el continente americano se encuentra la vinchuca que transmite esa enfermedad. O, por ejemplo, la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana se encuentra en el continente africano porque ahí está la mosca que transmite esa enfermedad, la glosina. Y no hay aquí en el continente americano esa mosca, por lo cual no se puede transmitir esa enfermedad, y así sucesivamente. Sin embargo, en ciertas parasitosis,
las migraciones humanas pueden producir que se presenten casos de esas parasitosis en otras regiones donde no se había detectado antes esa enfermedad, porque no hay cómo transmitirse, no hay el huésped adecuado, pero una persona que vive en un lugar donde esa enfermedad es muy prevalente, vive ahí, tiene esa infección, no sabe que tiene la infección y viaja a un lugar donde no hay esa infección y en ese lugar, en esa región, en ese país le detectan la infección. ¿No es cierto? Entonces las migraciones humanas pueden determinar, pueden estar relacionadas con la distribución de las parasitosis en otras regiones que no son habituales. Otro factor importante, por ejemplo, son los cuadros de inmunosupresión, es decir, que el huésped presente alguna enfermedad que le está causando, que le está afectando el sistema inmune, o incluso puede haber enfermedades que requieren tratamientos farmacológicos que deprimen el sistema inmune. Un ejemplo de esos, por ejemplo, es el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen el tratamiento para algunos tipos de cáncer, prácticamente se destruye el sistema inmune con la finalidad de dar el tratamiento adecuado para el cáncer. Entonces, estas situaciones de inmunosupresión pueden también significar un factor de riesgo para desarrollar ciertas parasitosis. ¿Ya? Los parásitos, además de estos factores de riesgo que pueden favorecer su presencia, necesitan un ambiente adecuado para su desarrollo. A este ambiente adecuado para su desarrollo lo llamamos el nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico son los componentes del medio ambiente, que pueden ser medio ambiente interno o medio ambiente externo, que se reúnen para que el microorganismo, el parásito, pueda vivir adecuadamente. ¿Ya? Bueno, el nicho ecológico no es exclusivo de los parásitos, ¿no? Todos los seres vivos tienen un nicho ecológico, un ambiente favorable, un ambiente que favorece su desarrollo, su nutrición, su reproducción, etc. Dentro del nicho ecológico de los parásitos vamos a describir dos ambientes, un ambiente interno que le brinda el huésped y un ambiente externo que es dado por las características del medio ambiente, del medio ambiente externo. Vamos a describirlos. Por ejemplo, dentro del ambiente interno tenemos que hablar, por ejemplo, de la temperatura corporal. ¿Ya? Muchos parásitos encuentran a su huésped, ingresan al huésped humano por la temperatura que nosotros tenemos, aproximadamente 37 grados. Por ejemplo, los geohelmintos que se encuentran en el suelo, en cuanto entran en contacto con la piel humana a 37 grados centígrados, inmediatamente se activan y penetran la piel, y esta temperatura de 37 grados favorece que puedan desarrollarse en el huésped humano. O al contrario, por ejemplo, cuando la persona tiene una fiebre muy elevada, esto hace que muchos parásitos abandonen al huésped, salgan del huésped por diferentes vías, por la boca, por la nariz, por la región rectal, porque esa temperatura elevada no les está favoreciendo y la persona ha tenido una fiebre elevada y los parásitos abandonan a ese huésped. Entonces, esta, por ejemplo, es una característica del medio interno. Otras características del ambiente interno, por ejemplo, que podemos mencionar son, por ejemplo, el pH, la tensión de oxígeno, o incluso la respuesta del sistema inmune, ¿no es cierto? O de nuestras barreras naturales, por ejemplo, a nivel de las mucosas. La mucosa es una barrera natural que nos ayuda a evitar el ingreso de ciertos microorganismos. Un ejemplo que tal vez no tiene que ver con los parásitos, pero en las vías respiratorias tenemos unos cilios que cuando vamos inhalando el aire, estos cilios van expulsando todo lo que es la contaminación, todas las micropartículas contaminantes que han ingresado
al momento de la aspiración. Entonces nuestras vías respiratorias las van eliminando. Y así sucesivamente, todo este ambiente interno que el huésped brinda al parásito es un ambiente vivo, cambiante y que puede favorecer o no la presencia del parásito. ¿Ya? Entonces, en relación a esto hay parásitos que en cierto momento viven en el huésped, pero cuando ese ambiente no es favorable, abandonan al huésped. ¿Qué otras características? Bueno, esto hablando del ambiente interno, pero cuando ya hablamos de un ambiente externo, nos referimos a factores externos que también favorecen la presencia del parásito en el medio ambiente y el contacto con el ser humano. Elvin Tapia, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Dentro de los factores de los factores del ambiente externo, del nicho ecológico, tenemos los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos se refieren a los factores vivos que pueden estar en el medio ambiente y que pueden favorecer o no la presencia de los parásitos. Por ejemplo, factores bióticos pueden ser los animales, las plantas, ¿ya? Son seres vivos que en algunos casos pueden favorecer la presencia o no de ciertos parásitos. Elvin Tapia, Carlo, por favor. Gracias. Muy bien. Dentro de estos factores bióticos estábamos mencionando plantas y animales que son seres vivos. Por ejemplo, los animales, hablábamos la presencia de los cerdos que es necesaria para una parasitosis que es la Teniasis por Teniasolium. Otro les hablaba de la enfermedad de Chagas. Para la presencia de la enfermedad de Chagas es absolutamente necesaria la presencia del vector, la vinchuca. Para que en una región haya malaria es indispensable la presencia del vector, que es el mosquito anófeles, y así sucesivamente. Entonces, hay también plantas que pueden albergar ciertos parásitos. Por ejemplo, en el caso de la fasciolosis, la fasciola hepática en su estadio larvario de metacercaria se alberga en plantas acuáticas comestibles, berros, totorilia y otras plantitas que el ser humano ingiere y de esa forma se infecta con este parásito. Entonces, estos factores, estos seres vivos influyen en la presencia del parásito, favorecen la presencia del parásito en una región determinada. Entre los factores abióticos nos referimos a factores del medio ambiente que no son seres vivos, pero que también influyen. Por ejemplo, la temperatura. Habíamos hablado que los climas cálidos favorecen la presencia de ciertos parásitos, geohelmintos, etc. La presencia de cursos de agua, ríos, colecciones de agua, pantanos, eso también puede favorecer la presencia de ciertos parásitos. O al contrario, la radiación solar más bien afecta al desarrollo de algunos parásitos, no permite que ciertos parásitos se desarrollen. Entonces, cuando algunos parásitos en sus formas de huevo o larva están expuestos a mucha radiación solar, mueren y ya no son infectantes. Entonces, en otros casos, más bien la luz del sol activa algunos parásitos y hace que se vuelvan infectantes. Entonces, como ven, dependiendo de cada parásito, de cada forma de vida, vamos a ver que hay factores que favorecen su presencia y hay factores que más bien
hacen que estos parásitos no encuentren un ambiente favorable para su desarrollo. ¿Ya? Dentro de estos factores externos, aparte de estas características físicas, químicas, la temperatura, humedad, los suelos, incluso el tipo de suelo, hay suelos que favorecen algunos parásitos y otros no. Suelos arenosos para uncinarias, suelos arcillosos para ascaris. Entonces, ven, cada parásito tiene su característica. Aparte de estas características del medio ambiente, físicas, químicas, aparte de esto tenemos también factores sociales, denominados como determinantes sociales de la salud, que pueden favorecer la presencia de estos parásitos y que también podríamos considerarlos en cierta forma como factores de riesgo, ¿no es cierto? Las determinantes de la salud, con las determinantes de la salud nos referimos nuevamente a características que pueden favorecer o estar en relación con la presencia o no de ciertas enfermedades. Esto, que seguro ya lo han visto en salud pública, son los determinantes de la salud que fueron planteados por la LOMD, ¿no es cierto? En el cual nos decía que la salud de una población o de las personas depende en una parte, incluso está aquí con porcentajes, depende de la parte genética, es decir, del individuo, si tenemos, cómo está nuestro sistema inmune, si tenemos ciertas características genéticas que nos predisponen a ciertas enfermedades o no, ¿no es cierto? Uno. Dos, el otro factor importante es el entorno, es decir, el medio ambiente donde vivimos, donde nos desarrollamos. Otro factor que tal vez miren es el de menor importancia, es el sistema sanitario, el sistema de salud, es decir, los médicos y bueno, todo el personal de salud. Pero el más importante factor que va a determinar el estado de salud o enfermedad de una población es el estilo de vida, las prácticas que tiene la población, las personas en su forma de vida. Y esto es lo que va a influir bastante en la presencia o no de ciertas enfermedades. Ahora, hablando específicamente de las parasitosis, podemos mencionar, por ejemplo, algunos de estos factores, como ser el nivel de instrucción. Hay estudios que muestran que las personas con menor nivel de instrucción, hablo de instrucción a los grados que han cursado, ¿no es cierto? Si han cursado, si no han cursado nunca en la escuela, si solo han cursado primaria, secundaria, a nivel universitario, etcétera. El nivel de instrucción está directamente relacionado con ciertas enfermedades, en este caso hablamos de las parasitosis, con ciertas enteroparasitosis, parasitosis intestinales. El nivel de ingresos, la pobreza está muy relacionada con muchas parasitosis intestinales, pero también con otras como ser chagas, malaria, personas que se ven más afectadas por estas enfermedades, por el tipo de vida que llevan, es relacionada con la pobreza, el trabajo, si una persona tiene trabajo o está desempleada, y en relación al trabajo, qué tipo de trabajo tiene, si es trabajo en oficina, si es trabajo en agricultura, en la selva, recolectando goma, ¿no es cierto? Esas personas estarán más expuestas a diferentes parasitosis que una persona que trabaja en la oficina. La alimentación, el tipo de alimentación, hablábamos de la carne de cerdo, del pescado, plantas acuáticas, qué tipo de alimentación tenemos, la vivienda, cómo es nuestra vivienda, hay viviendas que favorecen la presencia de ciertos ectoparásitos y otros más, el tipo de transporte, perdón, un tipo de transporte al cual tenemos acceso, ¿no es cierto? E incluso la cultura, la cultura se refiere a nuestras prácticas y costumbres que hemos aprendido de nuestros antecesores, ¿no es cierto?
si en nuestra cultura, y bueno, les diré que aquí en nuestro medio, nuestra cultura sobre la enfermedad es que no tenemos que quejarnos del dolor, del malestar hasta que estamos muy mal. Esa es nuestra forma de enfrentar la enfermedad. Entonces, como ven, esa parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, puede eh, eh, estar relacionada con el hecho de que las personas llegan al hospital con muchas complicaciones, con una, digamos, un cuadro muy grave que a veces ya es muy difícil de tratar, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, entonces todos estos factores, todas estas determinantes tienen que ser tomadas en cuenta porque cuando hablamos de parasitosis, el, el diagnóstico, el tratamiento de las parasitosis, la rehabilitación después de una parasitosis son sumamente costosas. En cambio, la prevención de las parasitosis es algo que no significa altos costos, que puede llegar a más población y que, bueno, es más factible de realizar la prevención de las parasitosis. Entonces, para hacer la prevención de las parasitosis, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿ya? Y dentro de las parasitosis, algo muy importante que debemos hablar es el tema de la triada ecológica, es decir, eh, el momento para que se produzca una parasitosis, tiene que haber un momento en que el huésped y el agente causal, el parásito, tomen contacto y esto está en relación con el medio ambiente. Entonces, si resumimos todo lo que hemos hablado hasta el momento, este huésped tiene que estar en un lugar determinado, con ciertas características determinadas para poder estar en contacto con el parásito, con el agente causal de la enfermedad y que se produzca la enfermedad. Y este huésped tiene que tener ciertas características específicas, como ya hemos dicho, su estado inmune, su estado nutricional, el estado vacunal o, por ejemplo, las medidas de protección que usa este huésped, ¿no es cierto? El medio ambiente, si es un ambiente con contaminación fecal, si hay sombra, si hay humedad, eh, colecciones de agua, pantanosas cercas, etcétera. Y por último, el agente causal. Y este agente causal tiene que estar en este medio ambiente para entrar en contacto con el huésped y además tiene que tener ciertas características para infectar al huésped, como ser la virulencia, ¿no es cierto? Y por qué mecanismos, por ejemplo, se transmite, si se transmite por contacto directo, a través del aire, por la ingestión de agua, de alimentos, todo eso, todos esos factores que aparentemente son difíciles de encontrar, pues se dan constantemente. Esta tríada ecológica, la presencia del huésped, del agente causal en un medio ambiente determinado, y todo esto produce que se mantengan las infecciones parasitarias. A medida que vayan viendo los capítulos, ustedes mismos se van a decir, ¿cómo es que sigue habiendo tenias y si es tan fácil de prevenir? Pues ya existe porque se da este encuentro de la tríada ecológica, huésped, ambiente y el agente causal. Bueno, con esto vamos a concluir, que es la frecuencia de las parasitosis a nivel mundial, ¿ya? Bueno, no vamos a hablar de todas las parasitosis, tal vez de las más relevantes. Por ejemplo, este cuadro nos habla de países y áreas de riesgo para cisticercosis, la neurocisticercosis, que es lo que les había ido hablando varias veces. Este cuadrito es del 2009, ya hace más de 10 años, pero miren, todos los países en azul oscuro son los que son endémicos
de cisticercosis. O sea que está el parásito, está el huésped y está el medio ambiente todo apropiado para que se produzca la enfermedad en el ser humano. ¿Cuáles son estos países? Aquí ven prácticamente toda Sudamérica, Centroamérica, gran parte de África y Asia. Y miren, aquí al centro está el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ya? Entonces, somos un país con alta prevalencia de cisticercosis. Luego, y dice endémico, o sea que todo el tiempo hay casos de cisticercosis, no es que es una epidemia que a ratos aparece, luego se pierde, aparece y se pierde. Todos los días se están infectando personas con cisticercosis en nuestro país. ¿Habrán cambiado los datos después de 10 años? Eso lo vamos a averiguar más adelante, cuando hablemos de cisticercosis. Malaria, otra enfermedad muy grave, ampliamente distribuida, que produce muerte, gran mortalidad en muchos países, en especial en niños menores de 5 años. Aquí, aumento y descenso entre 2010 y 2015, este es más reciente. Por ejemplo, aquí nos dice, países con aumento significativo de malaria, más casos de malaria. Estancamientos relativos, es decir, que no están mejorando, se están manteniendo con la misma cantidad de casos. Descenso significativo, están disminuyendo los casos de malaria y los en verde, los países en verde, libres de malaria al 2016. Libres de malaria son poquitos. Bueno, los que están en gris son los que en los países en los cuales no existe la malaria porque no hay el vector, no hay el mosquito que transmite, que serían, por ejemplo, Estados Unidos, países europeos, porque este mosquito requiere ciertas temperaturas, no va a vivir en Rusia. Bueno, o en la Patagonia, que también es bastante frío. Entonces, países libres de malaria, los verdes. Países, Bolivia está considerado un país que está descendiendo los casos de malaria. Eso es bueno, se está controlando. Pero, por ejemplo, aquí nuestro vecino, tal vez alguno de ustedes viene de Perú, nuestro vecino Perú, que tiene gran cantidad de selva amazónica, aumento significante de malaria. Más casos de malaria en estos últimos 5 años, del 2010 al 2015. ¿Ya? Entonces, ese es el estado de la distribución de la malaria. Otra enfermedad importante, la enfermedad de Chagas, producida por el Trypanosoma cruzi, cual este cuadrito es antiguo, pero nos da una idea. Países con gran cantidad de casos, más de 1 millón de casos, por encima de 1 millón de casos. Sí, 1 millón de casos, de 100.000 a 1 millón, de 10.000 a 100.000 y de 1.000 a 10.000, ¿no es cierto? Menos de 1.000 casos. Dentro de los, Bolivia está entre los países con 100.000 a 1 millón de casos. Y básicamente, como les decía, esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, se transmite en el continente americano. Pero se han reportado casos en otros países donde no hay la vinchuca que transmite la enfermedad de Chagas por las migraciones, porque hay personas del continente americano que van migrando a estas regiones y ahí les detectan la enfermedad de Chagas. ¿Ya? Entonces, bueno, y así vamos viendo cómo se van distribuyendo estas parasitosis y esta distribución está completamente relacionada con todos los factores que hemos mencionado, con la triada ecológica, la presencia del huésped, parásito y el medio ambiente adecuados, los factores internos, los factores externos, las determinantes de la salud, todo esto, los factores de riesgo, todo esto determina la presencia y distribución de estas parasitosis. Bueno, vámonos a cuadros aquí en Bolivia. Este cuadrito, ya estamos acabando, ya me despido. Este cuadrito, por ejemplo, está sacado de un texto, de un documento que se hizo hace bastante tiempo. Debe ser hace aproximadamente unos 15 a 20 años que se hizo este documento
No hay otro más reciente, por si acaso, donde se hizo un estudio de se hizo una revisión de diferentes estudios, investigaciones sobre la presencia de parásitos intestinales en Bolivia, en diferentes regiones. Y tomando en cuenta este documento, este informe, por ejemplo, aquí nos dice prevalencia de 5 principales parásitos intestinales por procedencia en el altiplano o zona andina. Entonces aquí hablamos de estos parásitos, Ascaris lumbricoides, aquí abajito está, Trichuris trichiura, uncinarius, Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar. Estos parásitos en los estudios que se han realizado, que son realizados, por ejemplo, en Villa San Antonio en La Paz, o en el Hospital de Pacientes del Hospital de Clínicas, es en VIH, en La Paz, etcétera, se hizo exámenes, bueno, se encontró reportes de exámenes, diferentes cantidades, y en cada uno se encontró esta cantidad de parásitos. Por ejemplo, en el primero les voy a mencionar, en el que se hizo en Villa San Antonio en La Paz, de 404 muestras, se encontró que de estas 404 muestras, 8.9 tenían Ascaris lumbricoides, puros de Ascaris lumbricoides. 0 de Trichuris trichiura, 0 de uncinarias, 11% de Giardia lamblia y 0.5% de amebas. Y así sucesivamente, como ven, hay cuadros en los cuales hay más casos de un parásito, un poco menos de los otros, y así sucesivamente, pero hay la presencia de estos enteroparásitos. Esto, por ejemplo, es la prevalencia de estos parásitos, pero en un nicho ecológico de los valles. En un lugar más cálido vemos mayor número de casos. Miren, Ascaris lumbricoides, 83%, del anterior era 8.9%, en este sube 83% en el primer estudio, y así. Están altos en general, 44, 13%, 10, 26%, 24%, son gran cantidad de casos, ¿no es cierto? Por último, aún hablamos del mismo, presencia de enteroparásitos en un piso ecológico de la zona tropical o de la Amazonía. Igual, por tal vez el clima cálido, se favorece la presencia de estos parásitos. Ascaris lumbricoides, 79%. Tricocéfalos, que en el primero en La Paz veíamos 0, miren aquí 43%. Uncinarias, en el primero veíamos 0, aquí 80% de las muestras tienen uncinarias. Y así sucesivamente. Como pueden ver aquí en esto, los números son absolutamente elevados en una zona más tropical, y seguramente porque el clima tropical favorece la presencia de estos parásitos, pero también a eso está sumado la contaminación fecal del medio ambiente, las prácticas de higiene, el uso o no de calzado, la forma de vestir, la alimentación, todo lo que hemos mencionado influye en que en estas regiones haya mayor cantidad de parásitos, de estos parásitos intestinales. Ya, por último, todo esto, decíamos, nos permite actuar implementando medidas de control y prevención para las parasitosis. Dentro de las medidas de control y prevención, las medidas de control son aquellas que se aplican cuando ya tenemos las parasitosis reportadas. ¿Qué medidas vamos a hacer para detener su avance? Y las de prevención para prevenir la infección en el huésped, ¿no es cierto? Estas pueden ser medidas colectivas o individuales. ¿Cuál es la diferencia? Las medidas colectivas son las que deben aplicarse a nivel de la comunidad, del municipio, de la población. Y las medidas individuales son las que aplicamos cada uno. Dentro de las medidas individuales, una de las principales, el lavado de manos. Pues resulta que el lavado de manos no se inventó con el COVID. El lavado de manos ha sido una recomendación importante para prevenir muchas enfermedades, entre ellas las parasitosis intestinales en especial, desde hace muchos años. Pero como las parasitosis no tienen tanta propaganda, la gente no se lavaba las manos. Ahora creo que se lavan un poco más. Pero esa es una medida individual que puede prevenir muchas enfermedades.
Ya, por ejemplo, dentro de las individuales, también medidas individuales puede estar la cocción adecuada de alimentos, el lavado de los alimentos, ¿no es cierto? Estas son medidas que cada uno lo practica. Pero en las medidas colectivas, como les decía, hablamos de medidas que se implementan a nivel de un municipio, de una población, una ciudad. Por ejemplo, aquí vemos, esta es una foto real de la ciudad del Alto. Estos lugares donde se acumula la basura son focos de infección para diferentes microorganismos, entre ellos los parásitos intestinales. Esto no es que cada uno lo va a recoger, aunque sí, tal vez se podría indicar que no, que individualmente cada uno no bote la basura, no deje la basura en las calles formando estas acumulaciones. Winter Zapata, por favor, tu micrófono se prendió. Entonces, ahí ya tiene que haber más bien un plan a nivel de toda la ciudad que haga la recolección de la basura en forma más eficiente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta sería un ejemplo de los que les puedo decir. O para que llegue el agua a las casas, tiene que haber la colocación de alcantarillado, dotación de agua potable. Perdón. Entonces, como ven, eso ya no lo hace el individuo, ya no es que salimos como personas y a colocar el agua para todos, sino que lo hace a nivel de toda el municipio. Bueno, así ya me atoré, así de que creo que con eso concluimos el tema de hoy. Espero que les haya servido para que puedan tener una idea más clara de todos los factores que intervienen para la presencia de las parasitosis y que los vamos a ir viendo ya cuando desarrollemos cada uno de los temas. Vamos a ir viendo en cada una de las parasitosis cuáles son los factores que intervienen. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta en este momento podemos responderla y si no, entonces cerramos la sesión. Recording stopped. Muy bien, entonces creo que todo quedó muy claro o tal vez ya están en otra clase. Les agradezco mucho por su presencia y bueno, ya vamos a habilitar una plataforma para subir estas dos clases que ya se han dado. Les invito muy cordialmente a la clase del día jueves, es una de las más importantes porque ahí vamos a hablar de toda la terminología que se usará en parasitología, tipos de parásitos, tipos de huéspedes, vías, mecanismos de infección, todo eso tienen que saberlo muy bien para cuando lleguemos a los otros capítulos. Muy bien, gracias muchachos por su presencia. Y nos vemos entonces en otra clase. Estoy cerrando la sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.